Capítulo 2. Brenna, ¿qué estás haciendo aquí? Preguntó con brusquedad una voz familiar. Lara no esperó una respuesta. Apártate. Estás bloqueando la entrada. Sobresaltada, Brenna hizo lo que se le ordenaba. La sanadora de los Snow Dancer y una de sus ayudantes pasaron por su lado con un botiquín en la mano. Jude se apartó al mismo tiempo que lo hacía ella, de modo que continuó bloqueándole la vista del cadáver. Este cuarto está demasiado abarrotado. Lara necesita espacio para trabajar, dijo. Está muerto. Brenna sabía que actuaba de un modo irracional, pero estaba harta de que la llevasen de un lado para otro. Difícilmente puede ayudarle ya. ¿Y qué pretendes conseguir tú quedándote aquí? Una pregunta sencilla que puso de manifiesto su ridículo comportamiento con la fría precisión típica de los sí. Apretando los puños para reprimir las ganas de darle un puñetazo a aquel hombre que siempre parecía pillarla en sus horas más bajas, dio media vuelta y salió de allí. Los miembros del clan le dirigieron miradas colmadas de curiosidad al pasar. Más de uno la miró con expresión crítica. La pobre Brenna al fin había explotado. Era tentador pasar de largo sin mirarles, pero se obligó a hacer todo lo contrario. Ya había dejado que le robasen su dignidad en una ocasión. No dejaría que volvieran a despojarla de ella. Varios apartaron la vista cuando les pilló mirando, en tanto que otros siguieron observándola sin inmutarse. Si las circunstancias fueran diferentes, habría tomado su intransigencia como un desafío, pero ese día no les cejaba el hecho de que incluso los más osados agachaban la cabeza después de que le hubiera pasado. No necesito que libres mis batallas, dijo, después de que hubieran dejado atrás la multitud. Jude se adelantó para caminar junto a ella y dejar de ser una sombra a su espalda. No era consciente de que eso era lo que hacía. Brenna tuvo que reconocer que lo más seguro era que le estuviera diciendo la verdad. La mayor parte del clan simplemente le tenía demasiado miedo a Jude Loren como para querer atraer su atención bajo ningún concepto. ¿Has visto los cortes? Brenna todavía podía oler el aroma de la muerte mezclado con el olor metálico de la sangre. Eran iguales a los de él. El intenso centelleo de un escalpelo destelló en su mente la imagen de salpicaduras de sangre, gritos resonando contra los muros de una jaula. No eran idénticos. La impávida respuesta de Jude la sacó del espantoso caos de aquel recuerdo. ¿Por qué pareces tan seguro? Soy un sí. Entiendo de patrones. Vestido de negro y con aquellos ojos carentes de emociones, no había la menor duda de que se trataba de un sí. En cuanto al resto, no intentes convencerme de que todos los sí habrían sido capaces de procesar los detalles con tanta rapidez. Tú eres diferente. Jude no se molestó en confirmar o negar sus palabras. Eso no cambia los hechos. Los cortes de esta víctima, Timothy, le interrumpió con un nudo en la garganta. Se llamaba Timothy. Brenna conocía al difunto miembro de los Snow Dancers solo de pasada, pero no podía soportar que se le redujera a no ser más que una víctima anónima. Ese hombre había tenido una vida, un nombre. Jude la miró y asintió. Timothy ha sido asesinado siguiendo el mismo método, pero los detalles son diferentes. El más importante es que se trata de un varón. Y Santana Enrique, el bastardo que había torturado a Brenna y matado a tantas otras, únicamente había asesinado a mujeres, porque le gustaba hacer ciertas cosas que requerían de una mujer. Brenna encerró los recuerdos dentro de aquel rincón de su mente donde ocultaba los detalles más siniestros y sucios de lo que él le había hecho. ¿Crees que alguien le está imitando? La sola idea de que eso fuera posible le daba náuseas. Incluso muerto, la maldad del carnicero continuaba presente. Es probable. Jude se detuvo en la bifurcación de los túneles. Esta no es tu lucha. Deja la investigación para aquellos que tienen experiencia en ese campo. ¿Porque yo solo tengo experiencia siendo la víctima? Brenna captó el olor metálico a sangre de la carne desgarrada cuando él cruzó los brazos. Estás demasiado cegada por tus propias emociones como para clamar justicia por Timothy. No se trata de ti. Ellie abrió la boca con intención de decirle lo equivocado que estaba, pero la cerró al instante. Reconocer la verdad no era una opción, pues la haría parecer una demente.
los desvaríos de una mente quebrada. Vea que te atiendan las heridas, dijo en cambio. El olor de la sangre sí no resulta especialmente agradable. Le preocupaba la profundidad de las heridas infligidas por Tai, pero prefería arder en el infierno antes de admitir eso. Jude ni siquiera se inmutó al escuchar su tono ofensivo. Te acompañaré hasta tu cuarto. Como lo intentes, te saco los ojos. Brenna dio media vuelta y se puso en marcha, sintiendo su mirada durante todo el trayecto hasta que dobló la esquina. Resultaba tentador derrumbarse en aquel momento, liberarse de la máscara colérica que utilizaba a modo de escudo, pero esperó hasta que estuvo a salvo en su habitación. Ya la había visto, dijo a los cuatro vientos, presa del terror, la carne abriéndose bajo el filo de la hoja, la sangre emanando, la lividez de la muerte. Lo había visto todo. La había hecho temblar igual que un manojo de nervios, pero se había consolado pensando que no se trataba más que de una pesadilla. Solo que ahora su pesadilla había cobrado la más terrible de las formas. Jude se aseguró de que Brenna estuviera en su habitación antes de regresar a la escena del crimen y hablar largo y tendido con Índigo. A continuación, se dirigió a su propio cuarto. Una vez allí se desnudó y se dio una ducha para limpiarse la sangre seca de los brazos. Brenna tenía razón. El olor solo atraería la atención sobre su persona, habida cuenta del agudo olfato de los cambiantes, y esa noche necesitaba ser invisible. No se molestó en mirarse en un espejo al terminar. Simplemente se pasó la mano por el pelo y se lo dejó tal cual. Una parte de su mente reparó en que el largo del cabello era superior al reglamentario. Otra parte descartó el tema por irrelevante. Ya no era miembro del ejército más elitista de la raza Sea. El Consejo de los Sea había sentenciado a toda su familia, a su hermano Walker, a la hija de este, Marley, y a Sienna y a Toby, los hijos de su difunta hermana Christine, a rehabilitación, o lo que era lo mismo, a la muerte en vida. Si no hubieran desertado, les habrían borrado la mente destruyéndoles el cerebro hasta convertirlos en poco menos que vegetales andantes. Acudir a los lobos había sido un riesgo calculado. Walker y él habían esperado morir, pero conservaron la esperanza de que se mostraran clementes con Toby y con Marley. Sienna, demasiado mayor para ser considerada una niña y demasiado joven para ser una adulta, había decidido correr el riesgo con los lobos en lugar de enfrentarse a la rehabilitación. Pero los Snowdancer no habían aniquilado a los adultos nada más verlos, a resultas de lo cual Jude vivía ahora en un mundo donde su antigua vida no significaba nada. Se vistió poniéndose primero los pantalones, los calcetines y las botas. Un hombre podía derrotar a un adversario a pecho descubierto. Estar descalzo era una desventaja mucho mayor. Mientras se ponía una camisa, recibió el esperado mensaje en su pequeño teléfono plateado. Sin haberse abrochado los botones, leyó las palabras encriptadas, decodificándolas mentalmente. Objetivo confirmado. Plazo, 1 semana. Borró el mensaje inmediatamente después de leerlo. Lo siguiente que hizo fue remangarse la camisa blanca y vendarse los antebrazos con tiras de algodón. Enmascararían el olor de la piel regenerándose a marchas forzadas. Brenna se habría quedado muy sorprendida al ver lo rápido que sanaba. Su mente repasó la escena del crimen una vez más. Estaba seguro de que se enfrentaban a un imitador. Los cortes eran, en apariencia, similares a los realizados por Santana Enrique, pero nada más. Enrique se había enorgullecido de la precisión con la que mutilaba los cuerpos de sus víctimas, en tanto que este asesino había abierto tajos más que cortado de manera precisa. Índigo también había confirmado que no se había percibido el olor de un sí en la escena. El factor decisivo era que Santana Enrique estaba muerto, y bien muerto. Jude había presenciado cómo lobos y leopardos habían despedazado al sí con sus arpas. No era necesario que Brenna se preocupara porque su torturador hubiera regresado de la tumba. Naturalmente, aquello era pura lógica, sí. Y ella indiscutiblemente una cambiante. Más aún, Brenna no sabía que Jude había estado presente durante la ejecución de Enrique y, por tanto, durante su rescate. Y no tenía intención de que eso cambiara, porque a pesar de que no se le daba demasiado bien predecir las reacciones emocionales,
Había aprendido lo suficiente sobre Brenna durante las sesiones curativas, donde le había prestado su fuerza psíquica a Sascha mientras trabajaba para reparar las fracturas en la mente de Brenna, como para saber que ella reaccionaría de forma negativa si conociese su participación. Ya no soy una niña. No, no lo era. Y él tampoco era su protector. No podía serlo. Cuanto más se acercara a ella, más posibilidades había de que le hiciera daño. El silencio había sido inventado para aquellos como él, asesinos brutales y locos peligrosos, aquellos que habían convertido al mundo de los sí en un infierno, empapado en sangre, hasta el punto de que el silencio se había convertido en su mejor opción. En cuanto rompiera el condicionamiento, se convertiría en un arma cargada y sin el seguro puesto. Esa era la razón por la que jamás haría lo que Sascha había hecho, ponerle fin al silencio en su mente, pues era lo único que mantenía al mundo a salvo de lo que él era, lo único que mantenía a Brenna a salvo. Tras ponerse una chaqueta negra idéntica a la que Tai le había destrozado, se guardó el teléfono en el bolsillo. Era hora de abandonar la guarida. Tenía que montar una bomba.